Bueno, pues vamos a comenzar la tercera sesión de la clase 1. Pueden escucharme perfectamente, ¿verdad? Sí, profe. Ok, muy bien. Bueno, entonces nos habíamos quedado justo en que tenemos tres medidas de tendencia central, que es la media o promedio, moda y mediana. Vamos primero a definir, y déjenme, voy a duplicar la diapositiva. Vamos a medir, aquí vamos a poner media para datos no agrupados. Ok, esto es muy sencillo porque es cuando nosotros nos decían en la escuela cuál es tu promedio. Entonces, ¿qué hacíamos cuando nos preguntaban eso? ¿Los escucho? Pues decíamos que ya sean 9 o 18, dependiendo. Ah, pero ¿cómo la calculaba? ¿Recuerdan ustedes? Yo no escuché la pregunta, profe. ¿Cómo calculaban ustedes la media en la escuela cuando les decían cuál fue tu promedio de calificaciones? Pues es por las preguntas y respuestas que das, ¿no? Te sacan en promedio. Ok, pero pues, supongamos que en la escuela tienen, por ejemplo, en secundaria, recordemos secundaria. Cuando teníamos español, matemáticas, y ya nos daban las calificaciones, ¿cómo obteníamos el promedio? La suma de todo lo obtenido por materia y dividido entre las materias que teníamos. Exactamente, entonces espero que para todos sea claro, entonces vamos a definir la media promedio es la suma de los datos divididos entre la cantidad de datos que se tienen, ¿vale? Entonces, ojo, claro, media o promedio es lo mismo, se le conoce así, entonces déjame ponerlo así, ok, será media y aquí promedio. Suma de los datos divididos entre la cantidad de datos que se tiene. Ojo, la media, y aclaro, esto va tanto para datos no agrupados como para agrupados, se representa con, y ojo, déjenme, aquí voy a poner una ecuación, se representa, déjenme poner aquí uno que es, espérame, déjenme, ¿dónde está el símbolo? Sí, aquí está. Sería una X mayúscula con arriba una barrita. Así se representa la media o promedio. Entonces, ojo, déjenme ponerlo a nivel ya de una ecuación matemática. A ver, déjenme poner aquí insertar. Voy a poner aquí ecuación y voy a copiar ese mismo símbolo. Ok. X barra es igual. Ok, déjenme cambiar el tamaño. Ok, es igual y ojo, tendríamos que va a ser x1 más x2 más x3 más, y bueno, aquí ponemos puntos suspensivos indicando que continúa, x subíndice n entre n. Entonces, aquí ya tendríamos como la fórmula para el promedio para datos no agrupados, es decir, aquellos que se dan en términos de una lista. Y aquí vamos a poner donde, y tendríamos que poner aquí, déjenme insertar una ecuación, sería x1, x2, x3, déjenme poner aquí x subíndice n, son los datos del problema. Y aquí vamos a colocar n es la cantidad de datos que se tienen. Es decir, aquí, como nos dijo Juan Daniel, tendríamos nosotros que tomar
todas las cantidades, es decir, en este caso las calificaciones, todas las calificaciones que tenemos, dividirlo entre el número de materias, ¿vale? Fíjense bien, vamos a un ejemplo. Déjenme poner ejemplo 1. Daniela ha obtenido en matemáticas las siguientes calificaciones por bimestre. Ok, tenemos que obtener 7, 8.2, 6.8, 7 y tendríamos 2, 3, 4, sería 8.9. Obtener el promedio de matemáticas, es decir, ¿cuánto va a obtener al final? Ok, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a recurrir a nuestra respectiva fórmula del promedio y aclaro, déjenme cambiarlo de color, ok, y bueno, vamos a tener que sumar todas las calificaciones, es decir, por ejemplo, la primera fue de 7, después fue de 8.2, después fue la de 6.8, posteriormente va a ser la de 7 y finalmente va a ser la de 8.9. ¿Y entre cuánto lo tengo que dividir? Es decir, ¿cuántas calificaciones tiene? 5, 1, 2. Exactamente. Ujú. Y entonces, si nosotros sumamos, pueden utilizar calculadora, que es lo que yo voy a hacer. 7 más 8.2 más 6.8 más 7 más 8.9. Tendríamos que va a ser 37.9 dividido entre 5. Entonces, el promedio o lo que queda al final, Daniel, es, ¿dije Daniel o Daniela? Creo que era Daniela, ¿verdad? Y lo pongo, Daniela. Ok. Entonces, aquí tendríamos 37.9 entre 5, su calificación. Exactamente, 7.58. Esa fue la calificación que obtuvo en promedio de matemáticas, ¿vale? ¿Dudas con respecto al ejemplo 1? No, está simple. No, profe. Ok, perfecto. Muy bien. Bien, anótenlo para que podamos continuar. Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, fíjense bien, conforme nosotros habíamos visto el primer concepto que era la estadística, recuerden que dice el análisis, recopilación y toma de decisiones de datos. Entonces, aquí nosotros, ¿qué podemos inferir? ¿Le fue bien o le fue mal a Daniela? Regular, maestro. Exactamente, entonces aquí ya encontramos un término medio. No le fue mal, no le fue bien, pero sí le fue regular. Y aclaro, ya tuvimos estos datos, hicimos aquí, en este caso, una media, es decir, más o menos cómo le fue y podemos inferir que le fue regular. ¿Sale? Bien. Insisto, cualquier duda deténganme, ¿eh? Ok, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Si no han terminado de anotarlo, nada más díganme, ¿eh? No, ya, profe. Ok, gracias. Muy bien, voy a duplicar diapositiva y vamos ahora al ejemplo número 2. Ok, ejemplo número 2. Ok. En una casa para perros se reciben y se notifica que si el promedio de los pesos es menor a 4.6 kilogramos, los perritos tienen desnutrición. En la casa hacen un estimado de los pesos de los perros
y se arrojan los siguientes resultados. Ok, déjenme borrar, bueno, esto lo voy a bajar aquí porque lo voy a ocupar ahorita. 2.9, 4.7, 5.5, 7.2, Profe, dígame. aquí el 4.7, bueno, no entiendo. Dice Igual. que el peso es menor a 4.6. Ajá, es decir, En promedio. Ya, está bien. sí, a lo que estoy diciendo es, ahorita yo voy a dar como varios pesos. Vamos a calcular el promedio. Si no resulta que ese promedio es menor a 4.6, entonces tenemos que deducir, es decir, ya tomar la decisión en que en esa casa para perros, la mayoría está en desnutrición. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ujú. Y 7.1. Entonces, aquí ya tenemos dados en kilogramos. ¿Sale? Ok, entonces en esa casa se hace un estimado de los pesos de los perritos y bueno, vamos a calcular entonces el promedio. ¿Cómo sabemos? Porque aquí nos está diciendo que si el promedio de los pesos es menor a 4.6, entonces hay un riesgo de desnutrición. Entonces, bueno, vamos a tomar el promedio y tendríamos que colocar aquí, sería 2.9 más 4.7 más 5.5 más 7.2 más 6.4 más 3.9 más 6.7 más 7.1. ¿Entre cuánto se debe de dividir? No es entre 5, ¿eh? 8. Exactamente. Entonces sería entre 8. Por lo tanto, vamos entonces a sumar y nos quedaría 2.9 más 4.7 más 5.5 más 7.2 más 6.4 más 3.9 más 6.7 más 7.1. Entonces, si me falló la cuenta, me dicen, ¿eh? Sería 44.4 entre 8. Y esto es igual, sería entre 8, nos quedaría 5.55 kilogramos. Entonces la pregunta, podemos decir, ¿hay riesgo de desnutrición en esta casita para perros? No. Ok, entonces podemos tomar la decisión por lo que en esa casa para perritos no hay riesgo de desnutrición. Es decir, a pesar de que tenemos perritos que tienen un peso de 2.9, que déjenme seleccionarlo aquí, tenemos otro de 3.9, pues nada más tenemos 2 de 8, entonces no hay como tal un riesgo. Es decir, son casos que de pronto se pueden atender de manera aislada, pero no implica que sea un riesgo, es decir, donde todos sufran desnutrición. Esto va muy de la mano cuando de pronto hay empresas que se dedican, por ejemplo, las casas para perritos, las casas hogares para los perritos que son rescatados de las calles. Lo que hace el gobierno es someterlo a un estudio de promedio y si nota que, por ejemplo, que en este caso para esta casita donde solo hay 2, nada más recibe como un papel o un comunicado a la casa al decir, encárgate de esos 2 casos para que no haya desnutrición. Pero si hubiese sido que nos quedó, pensemos que el resultado nos hubiera quedado 4.3, entonces quiere decir que esta institución no está cumpliendo con las normativas que estipula el gobierno para que pueda funcionar bien la casa para perritos, porque finalmente son subsidiados por el gobierno y si hay desnutrición, entonces no está sirviendo de nada seguir dando los recursos a esa casita para perros. ¿Ven el alcance que tiene la estadística en cosas que son o que vemos nosotros que son como, pues dices, ay, bueno, pues es una casita para perros, ¿eso qué, no? Pero no sé si ustedes vean el alcance que se tiene o la herramienta tan poderosa que tenemos en la estadística para poder tomar decisiones. ¿Dudas? Es un fundamento, ¿verdad? De la administración, Inge. Exactamente. ¿Dudas? Ninguna. No, profe. Ok, muy bien. Anótenlo, por favor, para que podamos continuar.
Insisto, cualquier duda con toda confianza, ¿eh? Ah, cierto, que yo les iba a dar mi teléfono, que les decía que lo cambié. Déjenme aquí, voy a... Es que no recuerdo cuál era. Ok. A ver, se los voy a anotar en el chat para que ustedes lo puedan guardar. A ver, déjenme ver si lo anoté bien. Ujú. 56. Ok, ahí está. Ese es mi número para cualquier duda que tengan, ¿vale? 563, 523. Ahí lo vamos a poner en el video. No hay que vocearlo. No, ya todos van a enterar de mi número. Ok. Gracias, profe. Ok, Gracias, de Inge. nada. Ok, muy bien. ¿Puedo cambiar de diapositiva? Sí, Inge, ya terminé. Ok, muy bien. Continuamos entonces. Vamos al ejemplo número 3. Ok, en una, y aquí vamos a cambiarle escuela, se notifica que si el promedio de los pesos de los alumnos es menor a... ok, tenemos que especificar qué tipo de escuela. Una escuela secundaria. Es menor a 47.6 kilogramos. Los alumnos tienen desnutrición. Ok. En la secundaria, hacen un estimado de los pesos de los alumnos y se arrojan los siguientes resultados que van a estar dados en kilogramos. ¿Ok? Tendríamos, por ejemplo, 45.6, 55.8, 65.9, 43.8, tendríamos también 76.5, 54.2, 35.8 y, claro, no estamos incluyendo a todos porque como les dije al inicio de los conceptos básicos, se te puede tomar una muestra, es decir, una parte de toda la población y 67.4. Ya sabemos, está dado en kilogramos. Vamos a obtener entonces el promedio. Déjenme aquí, voy a colocar, tendríamos el primer dato sería 45.6 más 55.8 más 65.9 más 43.8 más 76.5 más 54.2 más 35.8 y el último que tendríamos sería 67.4. Entonces, ¿cuántos pesos o cuántos conforman esa muestra? 8. 8 también, ¿vale? Entonces, esto nos quedaría igual y tendríamos 45.6 más 55.8 más 65.9 más 43.8 más 76.5 más 54.2 más 35.8 más 67.4, nos quedaría 475 entre 8. Y entonces esto nos quedaría 475 entre 8, nos quedaría 59.37 kilogramos, lo cual, aquí reitero, tendríamos nosotros, a ver, creo que este no lo tenía que mover, ok, lo que sí era la ecuación, aquí está, por lo que en la escuela secundaria, no hay riesgo
de desnutrición. Pero ojo, aquí en este caso, en efecto, no hay desnutrición, pero nos arrojó 59.37. Tendríamos que ver en esa escuela, o bien para ese rango de edad que en secundaria sabemos que son de 12 a 15 años, tendríamos que ver si ese sería como el peso ideal de los alumnos o del alumno en promedio, si puede ser de 59.37, porque si no, entonces corremos el riesgo de que tenga, ok, no desnutrición, pero nos vamos al otro extremo, que sería el riesgo de obesidad. ¿Sale? Entonces, noten qué tan importante es la estadística para esta toma de decisiones. En efecto, 59.37, no hay desnutrición, pero tenemos que ver si no hay sobrepeso entonces. Recuerden, sobrepeso y obesidad son cosas distintas. Entonces, sí tenemos que ser muy cuidadosos. Ya descartamos el riesgo de desnutrición, aunque sí hay personas o, bueno, alumnos que sí tienen cierta desnutrición considerado con respecto al promedio. Entonces tenemos 1, 2, 3 personas o 3 alumnos que sí hay riesgo de desnutrición, pero bueno, evidentemente eso se tiene que solucionar de otra manera. ¿Dudas con el ejemplo número 3? No, profe. No, profe. Ok, perfecto. Anótenlo por favor para que podamos continuar. Insisto, cualquier duda, con toda confianza, díganme, ¿eh? Ok, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ok, bueno, con esta parte finalizo la parte de la media o promedio. Vamos a definir entonces la mediana. Reitero, ahorita yo creo que nada más nos va a dar tiempo para ver datos no agrupados. Sin embargo, en la siguiente sesión vamos a ver lo mismo, pero para datos en una tabla. Ahí sí les pediría en la siguiente clase que trajeran su calculadora, no importa que sea el celular, porque sí vamos a hacer muchos cálculos aquí. Ok, entonces vamos a poner como subtítulo mediana para datos no agrupados. Ok, primero tenemos que definir qué es la mediana. Eso es importantísimo, si no entonces perdemos generalidad. Entonces, la mediana no es otra cosa más que la mitad de los datos que se tienen en una muestra o población. Es decir, el 50% de los involucrados. Es decir, que si de pronto yo digo, bueno, a ver, vamos a verificar a quién le gusta la pizza y tengo que ver qué le gusta a la mayoría. O si de pronto eso se ve muy comúnmente en las escuelas, más en primaria cuando les dicen, o a ver, ustedes digan, ¿cómo se organiza un convivio en las escuelas? A ver, ¿alguien me quiere platicar? Pues no sé si puedo yo. Sí, Sí, adelante, adelante. pues se pregunta qué platillos quieren. O sea, se va a hacer un convivio, qué es lo que quieren comer. Y ya Exactamente. sobre eso, por suponer si hay 3 comidas, sobre eso se hace una votación. Y la Y que la que gane. elija el más, ¿no? El Ajá, más, así es. exactamente. Eso es una mediana. Fíjense cómo lo hemos estado haciendo desde la primaria, porque todos pasamos por la primaria y cuando fueron convivios era de, a ver, vamos a poner los platillos, como nos decía María. Vamos entonces a elegir qué es lo que nos gustaría comer. Pizza, pozole, no sé, ¿no? Ahora que viene el 15 de septiembre, vean, otro ejemplo, el pozole ahorita es muy caro. De hecho, inclusive en septiembre empieza a ser caro justamente porque se sabe que más del 50% lo va a adquirir. Digo, no sé si cambie mucho en Tamaulipas. ¿Ustedes qué consuman el 15? Digo, porque aquí en Ciudad de México es el pozole o tamales. Bueno, todavía seguimos siendo mexicanos, y es pozole, tamales, todo, tamales mucho de Veracruz, de Nuevo León, pero por lo regular Ajá. el plato regional es barbacoa de borrego, ¿verdad? ¿En serio, barbacoa? O barbacoa de borrego, sí. ¿Saben que aquí en Ciudad de México la barbacoa es más usual cuando hay, por ejemplo, un bautizo, 15 años o hay un cumpleaños? No sabía, Inge.
Ujú. Sí, nosotros, es como que es, dado que es caro, porque para aquí en la Ciudad de México es caro, porque supongo que es porque lo transportan, entonces no lo consumimos a menos que sea como un evento muy, muy remarcado, pero no, por ejemplo, para el 15 de septiembre. ¿O qué Ah, otra ok. comida, por ejemplo, ustedes, aparte del pozole, se consume allí en donde ustedes están? Los pambazos, Inge, los ¿Los pambazos con pambazos, crema. en serio? Dice, ¿en serio? Y Aquí en aquí, por Tamaulipas. ejemplo, los pambazos los consumimos cuando es en fin de semana, los sábados, por ejemplo. Ujú. Y es en la Ok, noche. Ajá, en pero, la tarde. ajá, exactamente. Profe, Ok. Ujú. acá con nosotros, bueno, en Nuevo Laredo es la carne asada. ¿En serio? Vean cómo estamos en el mismo México, pero como que cambian ciertos platillos. Y aquí la carne asada es más habitual los domingos. No siempre, pero sí es más habitual que uno dice, bueno, ¿qué vamos a comer el domingo? Carne asada. Y entonces la gente lo que hace es sacar como su anafre o pone su estufa y ahí lo va haciendo en la intemperie. Pero eso es más común en domingo y eso sí es que tenemos invitados que son familiares o amigos. Ujú. Ok, entonces, bueno, ya definimos aquí que la mediana es la mitad de los datos, es decir, lo que sucede a un 50% de la muestra o población que nosotros estamos estudiando. Aquí lo importante, aquí lo voy a poner, lo importante es ordenar los datos desde el más pequeño al más grande. ¿Mm? Y se tienen dos casos. Ok. Inciso A. Datos pares. ¿Mm? Se toma el promedio de los dos que quedan en medio. ¿Sale? O bien tenemos datos impares. ¿Mm? Y aquí se toma solo el que queda en medio. ¿Mm? Entonces tenemos dos casos para la mediana, pero aquí importantísimo, ordenar los datos. ¿Mm? Si nosotros no ordenamos, no podemos aplicar el concepto de la mediana. Vamos entonces a tomar el ejemplo de las calificaciones de Daniela. Déjenme ir a ese ejercicio. Aquí está. Déjenme tomar ejemplo 1. Lo voy a colocar aquí. Ok. Ejemplo 1. Daniela ha obtenido obtener la mediana de sus calificaciones. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero tenemos que ordenar todos los datos desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces, ojo, déjenme aquí, voy a poner en otro tamaño. Tamaño 18. Y vamos a ponerlo en color azul. Entonces, ojo, ordenamos primero la calificación más baja que tendríamos nosotros, que fue de 6.8. Después sería la de 7 dos veces. Ajá. Y posteriormente sería 8.2. Y finalmente 8.9. Son 5 calificaciones. ¿Estamos de acuerdo que nuestra cantidad de datos es par o impar? Es impar. Es impar. Entonces, nos dice Impar. aquí en el apunte que para los datos impares se toma solo... Ay, aquí señalé lo que no tenga que señalar. Datos impares se toma solo el que queda en medio. Es decir, voy a tomar justo este que quedó en medio, lo voy a poner en color rojo, y entonces la mediana sería igual a 7. Pero ustedes se preguntan, ¿cómo denotamos a la mediana? Déjenme poner aquí. La mediana se denota como, y voy a poner el respectivo símbolo matemático, sería una M subíndice, es decir, así se pone M, ¿sale? Déjenme aquí ponerlo en otro color. Ok, ahí está. Y entonces nosotros podemos decir que la mediana, M subíndice E, es igual
a 7, ¿sale? Entonces, ojo, ¿qué significa este dato con respecto, por ejemplo, si ustedes recuerdan, el promedio fue de 7.50 y tantos? ¿Y por qué la mediana va a ser de 7? Bueno, lo que me está diciendo es que antes de que yo termine de conocer todas las calificaciones, si ya los ordené, o sea, yo no sé cuál es el promedio, pero yo sé que a un 50% obtuvo un 7, entonces ya puedo decir, bueno, a un 50% ya sé que no va a reprobar Daniela, sacó un 7, eso es lo que yo puedo inferir. Es como cuando nosotros decimos, a ver, si tengo esta calificación, si tengo la otra y la tercera y son 4 calificaciones, decimos, ¿cuánto debo de sacar en la última para que no repruebe la materia? Eso es prácticamente la mediana, como que hacer una inferencia al 50%, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dudas? Ninguna, profe. No, profe. Ok, vamos al ejemplo número 2 y vamos a retomar el de los perritos. Pero ojo, déjenme nada más copiarlo aquí. Ok, no era lo que tenía en mente, pero ya sé cómo lo voy a hacer. Ok, ahí está. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Aquí vamos a poner, en la casa se hace estimado de los pesos de los perritos. Okay, este lo voy a quitar, que ahorita no me ayuda. Obtener la mediana de los datos. A ver, déjenme, esto lo voy a poner sin el remarcado. Ahí está. Obtener la mediana de los pesos. Ok, fíjense bien. Recuerden que lo más importante antes de aplicar el concepto de mediana es justo el hecho de ordenar los datos. Entonces, recuerden, se ordena desde el más pequeñito hasta el más grande. Entonces, tenemos aquí 2.9, el siguiente sería 3.9, siguiente sería 4.7, 4.7, después tendríamos, a ver, espérame, aquí voy a hacer un espacio, tendríamos que va a ser 5.5, 5.5, posteriormente tendríamos 6.4, a ver, llevo 1, 2, 3, 4, 5, me faltan 3, después me quedaría 6.7, 6.7, enseguida viene 7.1 y finalizo con 7.2. Creo que son 1, 2, 3, híjole, sé que me faltó la coma. A ver, déjenme los cuento. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí o ya nos confundimos? No, está bien, y ahí es par, ¿verdad? Exactamente, cuando es par, porque son 8 datos, nos dice la regla que se toma el promedio de los dos que quedan en medio. Es decir, a ver, de los dos que quedan en medio. A ver, vamos a ver si son estos dos. A ver, déjenme seleccionarlos. Y si se dan cuenta ustedes, por ejemplo, a ver, lo voy a seleccionar. Y si se dan cuenta, del lado derecho tenemos 1, 2, 3 cantidades y del lado izquierdo sería 1, 2, 3 cantidades. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí o ya nos confundimos? Todo de acuerdo. Ok. Profe. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Dice que se toma el promedio de los dos que quedan en medio. Es decir, el promedio sería sumar 5.5 más 6.4 y se divide entre 2 porque son dos cantidades que tenemos. Por lo tanto, si nosotros sumamos 5.5 más 6.4, nos quedaría 11.9 entre 2 y entonces nos quedaría igual entre 2, nos quedaría 5.95. Entonces, kilogramos. Ese sería más o menos a un 50% de la población de los perritos, ¿cuál sería su peso que tendríamos? ¿Dudas hasta aquí con respecto a la mediana para datos no agrupados? Está No, sencillo, maestro. ¿no? Sí, y está bien, bien, bien exacta, ¿eh? Se aproxima mucho a la... Sí, está muy bien. A la media, porque finalmente, si ustedes se dan cuenta, es lo que pasa a la mitad. ¿Dudas? Ok, muy bien. No, profe. Perfecto. Anótenlo, por favor, porque me falta el último concepto, que ese es el más sencillo de todos.
Ojo, la notación de la X mayúscula barra también va a aplicar para los datos en una tabla. Y lo mismo para la mediana ME, también para los datos que están en tabla. ¿Sale? Ok. Voy a duplicar diapositiva a reserva que alguno de ustedes me diga que no ha terminado de anotar. Ok. Vamos a colocar aquí, entonces, la moda. Aquí las voy a poner aquí rápido. Moda para datos no agrupados. Entonces, la moda es el concepto que nosotros ya conocemos, que no es otra cosa más que la cantidad de veces que se repite un dato, ¿sale? Y ojo, la moda, aquí lo voy a poner, la moda se denota como M subíndice O, MO, ¿sale? De igual manera, es importante ordenar los datos y entonces vamos a obtener, en este sentido, el ejemplo 1, vamos a obtener la moda de las calificaciones. Entonces aquí, ¿cuál sería la calificación que más veces se repite? 8. Ojo, la calificación que se repite, es decir, que sea igualito. ¿Estamos de acuerdo que sería el 7 con el 7? Así es, 7 con 7, sí. Entonces, porque se repitió 2 veces. Ajá. Bien, entonces la moda aquí sería 7. Ahora, si aquí pedimos obtener cuál sería la moda de los pesos, ¿se repiten algunos? El 7. Ojo, ojo, en el ejemplo 2. Ah, ok. ¿Se repiten los números? 7 puntos. Ninguno, No, ¿estamos profe. de acuerdo? Entonces, cuando no se repiten, entonces decimos que la moda, ajá, y se pone aquí, no tiene. ¿Sale? Entonces, no siempre se pueden obtener los datos, en algunos sí, en otros no. ¿Vale? ¿Dudas? No, ninguna. ¿Seguros? Ok, bueno, entonces hasta esta parte llega su primera asignación, que bueno, van a haber dos, es decir, la primera es un formulario y la segunda son ejercicios ya de índole práctico, van a ser 2 tareas. Recuerden que en las de ejercicios teóricos lo van a hacer así como cuando le hacían conmigo en el examen, que una vez que terminen el cuestionario, adjuntan la evidencia de la captura que terminaron el cuestionario y la ponen en Classroom y la envían, por favor. Y en la parte práctica, ya saben, tienen que desarrollarlo a mano. Va a venir desde la construcción de las gráficas, es decir, les doy una tabla, ustedes construyen la circular y la parte de barras y van a hacer la media, mediana y moda para datos no agrupados. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? Ninguna, No, maestro. profe. Ok, perfecto. profe. Bueno, pues si no hay más dudas, me da en verdad muchísimo gusto otra vez volver a verlos. Imagínense de primero ya a cuarto. Eso me indica que le han echado muchas ganas. Cuídense mucho. Nos vemos en nuestra siguiente clase para seguir repasando y viendo las bondades y grandeza que tiene la estadística. Que pasen bonito día y que tengan un excelente inicio de semana. Cuídense. Igualmente, profe. profe, gracias. Gracias, Hasta profe. luego. Igualmente. Gusto en verlos nuevamente. Igualmente, profe. Gracias. Bye. Bye.